estrategias de comunicación lingüística de la sección 91. Quiero compartirles con ustedes el capítulo número 1 de la novela Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayos de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflas de las mesmos, y los días de entre semana se honraba con su vellori de los más finos. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como la tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años, era de complexión recio, seco de carnes, enjusto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de esto caso describen, aunque conjeturas verosímiles se deja entender que llamaba Quijana, pero esta importa poco a nuestro cuento, basta que la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas enegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno les parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebres y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra dignidad divinamente en las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballo el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no se lo sacaran ni la entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ellos. No estaba muy bien con las ideas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que les hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y detalle fin al pie de la letra, como ahí se promete, y sin duda alguno lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se los turbaba. Tuvo muchas veces competencia con el cura en su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Caula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballo de Febo, y que si alguno se lo podía comparar, era don Galoar, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición por todo, pero no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se la pasaba la noche leyendo de claro en claro,
y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, llenándosele la fantasía de todo aquello que leían libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebres, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentándoselos de tal modo con la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas señalas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta que en el mundo, decía el que él, Citrum Díaz, había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el encanto, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó al Anteno, el hijo de la tierra. Entre los brazos decía mucho bien del gigante Marcante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son sorbios y desconocidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldos y Montalbán, y cuando más le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahana, que era todo de oro, según dice su historia, era él, pero por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía, y aún a su sombría de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído por los caballeros andantes ejercitaban, deshaciéndose todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eternamente nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado con el valor de su brazo, por lo menos, del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan grandes pensamientos, llevado del extraño gusto en aquellos que sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos, que tomaban de orín y llenas de moho. Luego, siglos sabía que estaban puestas enviadas en un rincón, limpiólas y enderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran fila, y era que no tenían celadas de encaje, sino morrín simple. Más a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba en el morrión hacia una apariencia de celaje entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchilla, sacó su espada y le dio 2 golpes, y en primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tomó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer una excelencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pusieron en imaginar qué nombre le pondría, porque según él decía, él a sí mismo no era razón de caballo de caballero tan famoso y tan bueno. Él por sí
estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodárselo de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenían la nueva orden y el nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tomó a hacer en su memoria e imaginación, al fin la vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y el caballo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como quedó dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que, sin duda, se había de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir el suyo, el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy albino su linaje y patria, y la honra de tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su Rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto y cuerpo sin alma, decíase él. Si yo, por manos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con alguien gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviar prestado, y que entre se hinche de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y respondida: yo, señora, soy el gigante Carruleambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla él jamás como se debió al elevado caballero de Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talento. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo mucho hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de que él un buen tiempo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no se dije mucho el suyo, y que tirarse y se encaminase al príncipe y gran señora, vino a llamarle Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.